en toda la historia conocida de la humanidad. El conocimiento siempre se ha utilizado, se ha manipulado, pero el saber siempre se lo han dejado los chamanes, los poderosos, estos, los otros y tal. Entonces, en el transcurso de la historia, siempre, 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 desde los inicios, han existido grupos que tienen una información que va más allá del conocimiento, que es la posibilidad de saber, simplemente saber, que digamos dentro de la Iglesia católica eh, y dentro de la filosofía tiene nombres diferentes, ¿verdad? Dentro de la religión católica es el concepto de revelación. Entonces, de los grandes padres de la iglesia recibían por revelación, se recibió, por ejemplo, eh, Mohammed recibió por revelación el libro sagrado de los maometanos. Y dentro de todas las tradiciones existe siempre la persona sabia. El tema es que solo en las escuelas de sabiduría tradicionales, que siempre han sido ocultas, esotéricas, se ha sabido siempre que el saber es algo que se puede desarrollar y que no tiene nada extraordinario. De hecho, todo el mundo sabe, pero casi nadie sabe que sabe. Y todo el mundo cree que creer es saber. Y ese es el error fundamental, confundir el creer con el saber. Una vez que confundiste el creer con el saber, ya te fregas. Entonces, en este libro se explica primero toda una introducción con respecto a lo que es la sabiduría. Luego está el Sutra de la Sabiduría. Todas las escuelas tradicionales tienen estos sutras famosos, que son aforismas o aforismos. Son frases pequeñas que se pueden memorizar, porque antes esta enseñanza se hacía solo de persona a persona. En el caso nuestro, las tenemos como aforismas porque las utilizamos en el yoga. Todos los sutras, cada sutra que está en este libro, tiene yoga. Recuerden que hay un sutra por semana, hay un yoga por semana que se hace para que lleves esta sabiduría a tu cuerpo. Pero ahora necesitaba que los sutras calzaran, porque en cada estación tenían que haber 13 clases de yoga. Y ahí resulta que cada mano tiene 13 cartas. O sea, yo no sé cómo fue que eso pasó, casualidad. Y calzó exacto con el número de días, el número de semanas, las estaciones, las 3 semanas que utilizamos para purificar, la semana que utilizamos para hacer un agradecimiento. O sea, fue como si, no sé, como si alguien hubiera planificado desde hace muchísimos años que todo esto saliera perfecto. Yo mismo quedé en shock. Y esto lo cuento como una manifestación del saber. De alguna forma yo sabía que iba a calzar todo perfecto. Y calzó, así, pero sin ningún error. Hay 3 formas de usar el libro. La primera es por sincronía, así le pusimos. La segunda es por calendario y la tercera es por inspiración. La primera forma es como un oráculo, de la forma en que se usa generalmente el tarot y todos los otros oráculos existentes. Es decir, uno está con algo, necesita sabiduría adicional y entonces simplemente agarras las cartas, las pones de tal forma que puedas verlas todas tiradas en una mesa. Todas las cartas son iguales. Sugerimos, no escoja la carta que usted quiere. Al principio usted va a creer que esto es tonto, pero cuando practique va a darse cuenta que es cierto. Escoja la carta que le dice a usted, soy yo la que corresponde. Entonces usted agarra, saca la carta, observa desde adentro.
Es la única forma que existe de contactar tu esencia. Eso quiere decir que observas a tu mente pensar, a tu corazón sentir y a tu cuerpo sensar. ¿Sí? Entonces, observando desde adentro, se dice en nuestros mapas, lees el aforisma. Entonces, simplemente eso es como decir un consejo que te está dando la sincronía, te está dando la carta, y en la carta dice abajo, página 156. Entonces, tomas el libro, abres la página 156 y ahí vas a encontrar en esa página mi comentario. Simplemente un comentario. ¿Sí? Y al final vas a encontrar una elección. Entonces, si quiero aprovechar la oportunidad, hago esa elección, porque todo en la vida surge de una elección. La elección viene de atrás de algo que nos incomoda, pero al fin y al cabo, toda transformación surge de una elección personal o colectiva, consciente o inconsciente. Entonces, nuestra propuesta es, para eso tienes la cajita, haces el laberinto con el dedo. Estos laberintos son construidos por Donald Esquivel, están hechos con geometría sagrada. Entonces, haces el laberinto con el dedo en la cajita pequeña o en la cajita grande. Y mientras haces el laberinto, tienes que seguir una instrucción. Se trata de llevarte a un estado de conciencia en donde puedas hacer la elección y sembrarla literalmente en lo más profundo de tu ser, en lo más profundo posible. Entre más profundo siembres una elección, más va a ser el efecto que produce en todas las capas de tu personalidad. Si lo siembras muy afuera, va a tener muy poco efecto. Va siguiendo con muchísimo cuidado el camino, observando desde adentro. Lo único que tienes que hacer es observar a tu mente pensar, a tu corazón sentir, a tu cuerpo sensar. Eso te va a ir llevando a un estado en donde estás expandiendo tu conciencia, estás generando presencia y estás entrando en el estado de relajación profunda consciente. Tres cosas al mismo tiempo. Llegas al centro y haces la elección. Elijo aquí y ahora hacer lo que tenga que hacer para no confundir el creer con el saber o lo que sea. Terminas diciendo, idealmente esto lo haces en voz alta para que tu cuerpo lo escuche. Y terminas diciendo, así es. Y sales observando desde adentro con la confianza plena de que lo que elegiste ya es parte de tu vida y lo que te resta es, primero, asimilar, para lo cual ocupas un espacio, y lo más importante de todo, integrar. Integrar es convertir esa elección en cambios reales en tu estilo de vida. Entonces, si usted hace todo esto, obvio que usted no va a estar sacando cartas como si fuera comerse un sándwich todas las mañanas. Y no le da tiempo, ¿cómo va a ser? ¿Cuánto tiempo ocupas? Según nuestros cálculos, ocupas mínimo una semana para hacer el trabajo mínimo de asimilación y comenzar a integrar una elección. ¿Sí? Entonces no vas a estar todo el tiempo sacando otra carta, o simplemente puedes sacar la carta, leer y no hacer todo lo otro. Entonces puedes sacar las cartas más a menudo. Esa es la primera forma de utilizar el oráculo. Algo así, la mayor parte de la gente lo usa así y a la gente le encanta.
Mi hermana Melania, que está por ahí, a cada rato me escribe y me dice, increíble lo que me salió hoy, tal cosa. Es lindísimo. Yo lo uso con mis clientes, lo uso todo el tiempo. Es una maravilla. Ahora bien, si se quiere aprovechar al máximo los sutras, tendrían que conocer nuestro lenguaje, ¿verdad? Y para eso tenemos un entrenamiento específico que se llama Generando Presencia, que hacemos una vez al año para las personas que quieren conocer todos nuestros mapas, los mapas en los cuales se basa toda la estructura del conocimiento que enseñamos como escuela de sabiduría. La segunda forma de usarlo es como un entrenamiento para aprender, para entrenarte a contactar el saber. Es para lo que se hizo esto. Un entrenamiento. Entonces, si lo quieres usar como un entrenamiento, ahí hay una serie de presupuestos, ¿verdad? El presupuesto es que cualquier persona sabe y cualquier persona puede cultivar y desarrollar ese saber. Lo que estoy queriendo decir es que cualquier persona puede convertirse en un sabio o una sabia. Y que eso, como todo en la vida, no tiene ni gran dificultad, no tiene gran dificultad y requiere un entrenamiento. Es como usted dice, bueno, aprender a andar en bicicleta. Dice, cualquiera puede. Y tal vez no vas a ganar el maratón, pero cualquiera puede aprender. Y para aprender se requiere un entrenamiento. Para contactar el saber requieres un entrenamiento neuropsicofísico. Tienes que cambiar tu cerebro. Tienes que conocer el mapa de las dimensiones del ser. Tienes que saber que el ser humano es capaz de contactar el saber a través de 4 fuentes. El instinto. Las ballenas saben a dónde ir a parir sus hijas. Los salmones saben a dónde ir a parearse. Nadie les enseñó. No saben. Es instinto. Segundo, la intuición. El instinto es la puerta del cuerpo físico. La intuición es la puerta que tiene el corazón hacia el conocimiento, hacia la sabiduría. Es a través de las emociones, por eso decimos que la intuición es femenina, porque en nuestra cultura las mujeres están más contactadas con las emociones que los hombres. Y el pensamiento, en nuestra cultura, antes los hombres estábamos más contactados con el pensamiento que las mujeres. Habíamos hecho esa distribución del trabajo. Y existe lo que se llama la cuarta fuente, que ha tenido muchos nombres: el inconsciente colectivo, la noósfera, los libros de Akasha, esto, lo otro, tal. Es un lugar en donde se va acumulando todo el conocimiento que la humanidad va construyendo. Las ideas no pueden ser abstractas. Todo tiene un correlato físico. Y hasta las ideas se van acumulando. Por eso, en el mundo de los inventos, cuando alguien hace un gran invento, le dicen, corra, paténtelo rápido, porque ya se sabe que en alguna otra parte del mundo alguien lo captó. Por eso Sócrates creía que el conocimiento era un recordar. Ya nosotros superamos a Sócrates cuando entendimos que él le llama recordar, porque claro, primero se percibe desde la esencia y se baja y el cerebro lo ve como un recuerdo. El cerebro dice, ya yo sabía eso, sí, claro, pero el mundo de las ideas, del cual hablaba Sócrates, ahora que tenemos más conocimiento de la neurofisiología, sabemos que ese es ese lugar en donde se acumula el conocimiento que hasta los físicos cuánticos ya le han dado como 3 nombres y ya todo el mundo, los que sabemos sobre el saber, sabemos que esa fuente existe, le llamamos la cuarta fuente. Entonces,
Contactas las cuatro fuentes, ¡puf! Y eso tienes que bajarlo. Ese bajonazo es el que te hace problema, porque si confundes el creer con el saber, pero para eso hay que hacer el entrenamiento para entender esto muy bien, te enfrentas a una serie de dificultades y problemas que van a hacer que esa habilidad natural de saber no te sirva para nada. Nate, si vos crees que un objeto pesado no puede volar, yo no sé si ustedes saben que el periodista del New York Times que escribió el artículo de cuando los hermanos aquellos hicieron volar el primer avión, lo despidieron por mentiroso, porque un objeto pesado no puede volar. Entonces, ese entrenamiento es para aprender a contactar el saber y para poder hacer ese bajonazo lo más puro, lo más limpio posible. Para eso te tienes que entrenar. Es una función del cerebro y tienes que entrenarla como cualquier otra habilidad, como los que juegan ajedrez, como cualquier otra habilidad, como el que juega tenis. Tienes que practicar y practicar y te vas haciendo mejor y mejor y mejor y mejor y mejor y mejor. Entonces, para el que quiera entrenarse en el arte de saber, aunque este libro se hizo para los que hacen ese entrenamiento, los que no lo hacen también lo pueden usar. Eliges la carta y lees el aforismo, ese es el primer paso. Lo lees en voz alta para que tu cuerpo lo escuche. Lees el sutra y cerrás los ojos como para profundizar en el sabor que te dejó el sutra. Pero tienes que observar lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, todo lo que está pasando adentro, que estás sensando. Simplemente, nosotros a eso le llamamos generar presencia. Segundo, ves el numerito y te vas a la página 120. No lo voy a leer, no es el último. Y lees mi comentario. Lo lees despacito, desde arriba hasta abajo. Lees de nuevo la frase que está arriba y vas leyendo el comentario despacito, entendiendo todo lo que puedas, sin leer la elección que está al final. Lees el sutra y lees mi comentario. Una vez leídos el aforismo y el comentario, cierras los ojos y te quedas así, observando desde adentro. ¿Ok? Tercero, al lado de la página en donde leíste mi comentario, vas a encontrar una página en blanco. Léelo una vez más, lo único que tiene esa página es el sutra. Vuelves a leer el sutra, tomas un lápiz o un lapicero, anotas el día y la hora y comienzas a transcribir sin pensarlo mucho lo que ese sutra te dice, lo que sabes sobre ese sutra. Se llama, esto tiene muchos nombres, ¿verdad? Es escritura automática. Comienzas a escribir, sin pensar. Vas a ver que con experiencia uno casi que va sabiendo lo que escribe cuando lo va leyendo. Tienes que practicar hasta que la mano se va soltando. Simplemente escribe, sí, eso, tal cosa y tal y cual y cual y cual. Si te trabas, lo que yo uso cuando me trabo es que repito mi nombre, como si un ángel me estuviera dictando. Uno puede jugar de que un ángel te está dictando. Eso Muhammad. Así escribió la Biblia de los maometanos, a él se la dictó el ángel San Gabriel. Entonces vos dices, me están dictando. Entonces, yo lo que hago es que digo mi nombre espiritual, yo digo Francisco, Francisco, y comienzo esto, tal y tal, y sigo escribiendo, escribiendo, hasta terminar de escribir en esa página. Pongo el punto final, suelto el lapicero y viene la siguiente parte. Al terminar, cierro los ojos y repite mentalmente 3 veces esta afirmación.
el entendimiento de la palabra no es la comprensión del significado. Usted ya escribió, ahora cierra los ojos y dice, el entendimiento de la palabra no es la comprensión del significado. El entendimiento de la palabra no es la comprensión del significado. El entendimiento de la palabra no es la comprensión del significado. Abre los ojos y lees tu comentario muy despacio. Cada palabra, con interés, apreciando la sabiduría que está implícita, sabiendo que vas a entender las palabras, pero no vas a comprender el significado. Porque vas a comprender el significado solo a través de la experiencia consciente. Hay un ejemplo que yo siempre pongo, ¿verdad? Cuando me dijeron, cuando recibí o cuando supe, vieron que lo dije de tres formas diferentes. Que al principio yo decía, me dijeron. Uno dice, es que me dijo el ángel. Después uno dice, recibí, ya pones el énfasis en vos. Recibí, no sé de dónde, pero recibí esta información. Y ya una vez que uno madura, uno dice, supe. Vean el paso entre me dijeron, recibí y supe. Vean esas tres fases. Uno dice, supe, supe, simplemente supe. Supe que no tenía que salir más en la televisión. Entendí las palabras. Al día siguiente, Daniela, mi asistente, me dice, Javi, no lo vas a creer, te están llamando de todos los canales de televisión. ¿Qué les dijiste? Me dice, no, yo les dije que no, que ya vos no salías en la televisión. Le digo, perfecto. Al día siguiente me dice Daniela, Javi, no lo vas a creer. Le digo, ¿yo qué? De Canal 7 dicen que está bien, que no vas a salir, que ellos vienen a filmar. Y yo le dije, perfecto, Dani, qué chiva. Ey, ya no tengo ni siquiera que ir. Ahora tienen que venir de mí. Ey, buenísimo. Pierdo menos tiempo, estoy aquí mejor. Me hicieron una entrevista sobre abuso sexual infantil y la editaron. Y fue de lo peor que me ha pasado en la televisión. Entendí las palabras, pero no comprendí el significado. Hasta que me pasó esa experiencia, yo dije, Dani, ni aunque vengan. Ahora lo que sigue, si quieres, decretas la elección. Ahí tienes el final de la elección. Puedes decretarla simplemente leyéndola o si quieres profundizar tu estado, usas el laberinto. Entonces, haces la elección. Siguiente paso, asimilas e integras y estás listo para iniciar una nueva experiencia. Esa es la forma de entrenarte en el saber utilizando las cartas de la sabiduría con la fórmula de la sincronía. Francisco, Sí, Juan, Juan José. No, la consulta es esta. Al final, todo el libro está lleno de, digamos, de sabiduría que uno al final, digamos, debería estar recorriendo, digamos, desde la perspectiva de que casi todas las cartas es una enseñanza de algo diferente, o como decís, son las estaciones, en cada estación yo reviso una carta cada semana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuál es la importancia del azar cuando lo importante es recorrer o hacer todo el recorrido a través de esa sabiduría?
El azar, que en este caso decimos que es sincronía, es importante en el entrenamiento, Juan, porque solo practicando te vas a dar cuenta que es cierto. Te vas a dar cuenta poco a poco que de verdad sabes cuál carta coger, porque calza con tu pregunta, tu duda o lo que estás viviendo en ese momento. Al final uno dice que es raro, pero ¿qué es esto? Y ay, es que te estás entrenando en el saber. Al final vos decís, pues pucha, tengo este tema de trabajo o de amor o de lo que sea, y tienes las cartas, ¿qué hago? Y lo creas o no, uno es capaz de saber cuál es la carta que necesitas en ese momento. Pero eso solo con experiencia, vas a verlo, la sincronía es maravillosa. ¿Ves? Entonces, introducir ese aspecto que es como de incertidumbre, es como parte del entrenamiento que hacemos para lo que llamamos verificar, que de alguna forma misteriosa, muy difícil de explicar, existe un saber más allá de conocimiento que implica un, un preconcepto difícil de aceptar por la mente, que es el preconcepto de la unidad, de que en realidad existe una sola conciencia, como dicen los neurofísicos, y que no estás tan separado de las cartas como vos te imaginas, y que ni siquiera estás tan separado en el tiempo, y que el futuro y el pasado lineal solo parecen ser así, pero que en el estado de conciencia pura, ya sabes que esa es la carta, porque ya sabes qué es lo que va a decir. Entonces, es simplemente un elemento más que utilizamos para explorar y verificar que existe un saber que va mucho más allá de la comprensión y que va mucho más allá del conocimiento, que de verdad se puede saber por cuál camino coger, que de verdad se puede saber a cuál restaurante ir, que de verdad se puede saber si coger ese negocio o rechazarlo, que de verdad se puede saber desde lo más insignificante hasta, hasta la teoría de la relatividad. La siguiente forma de utilizarla, que es el estilo calendario, es utilizando la carta correspondiente de de cada semana. O sea, la carta todo el año vas cada semana cambiando de carta hasta que haces el recorrido completo. Entonces, hay tres cartas, las primeras de cada 13 cartas, que corresponden a las purificaciones. Entonces, el libro te invita a que la primera semana de la estación hagas una purificación del cuerpo. Puedes hacer un ayuno, puede ser, lo que recomendamos es por lo menos la purificación del hígado. Bueno, las purificaciones tienen dos niveles. En la primera semana purificas el cuerpo, pero purificas lo que el cuerpo acumula. El cuerpo acumula hábitos. Entonces, 4 veces al año te invitamos a que revises tus hábitos. Por ejemplo, yo leí siempre hasta las 3 de la mañana durante muchísimos años. Al principio, cuando era muy niño, porque era la única forma de escaparme del infierno que vivíamos en casa, en las noches, por los temas de mi padre y de mi madre. Entonces leía a Julio Verne y esto y lo otro y tal, y me dormía. Entonces mi hermano me recomendó Germán Hesse y a partir de ahí comencé a leer a Dostoyevsky, a Germán Hesse, a Tolstoy, cosas más serias. Entonces de ahí, durante toda mi vida leí hasta las 3 de la mañana. Pero llegó un momento en donde tuve que elegir quitarme ese hábito. Pero entonces de ahí, eh,
me quité el hábito de leer. Después eso resultó muy bueno, porque ese tiempo que antes me dedicaba a leer, ahora lo dedico a escribir. En la segunda semana purificas el corazón. Por ejemplo, tenemos una terapia que se llama balance emocional, que es genial para purificar emociones, para purificar resentimiento. Una de las 9 cosas que hacen que las relaciones de amor no sean eternas, el resentimiento que se acumula con el perro, con la esposa, con el hijo, con el jardín, con quien sea. 4 veces al año te recomendamos purificar tu resentimiento. Y en la tercera semana, purificar la mente. Te recomendamos revisar y purificar tus creencias. La primera capa es tus conceptos esenciales. Por ejemplo, perro, tienes un concepto de lo que es un perro. Homosexual, tienes un concepto de lo que es. Todos esos conceptos tienes que estarlos revisando por lo menos 4 veces al año, los más importantes. Los segundos son tus expectativas. Algún día te vas a dar cuenta, si todavía no te has dado cuenta, que mínimo el 80% de tu sufrimiento es creado por vos mismo, creado por vos misma o vos mismo, porque vos creas tus expectativas. En Estados Unidos, en una época hice un experimento para trabajar eso, amarré un zapato en la entrada de la puerta y cuando entraba al apartamento siempre me golpeaba la cabeza. Y me decía, madre, pero ¿por qué tenés eso? Y yo decía, es para recordar lo idiota que soy. Y me dice, ¿por qué? Digo, porque yo creo mis expectativas y después sufro por ellas. Es lo mismo que amarrar un zapato en la entrada del apartamento. Entonces purificas y esa purificación la puedes hacer con nosotros. Si tienes el libro, mojaste el libro, esas purificaciones las puedes hacer, nosotros las hacemos por Zoom, colectiva, con unas meditaciones que desarrollamos especiales para eso. Pues vienen las 9 cartas, que son trabajo fundamental, y después viene la última de la estación, que es un agradecimiento que también puedes hacer con nosotros y nosotras, si quieres hacerlo colectivo. Si no, hacerlo sola o solo. Pero hacer alguna ceremonia para dar las gracias. Este entrenamiento que vas a ir haciendo para contactar el saber, te va a permitir saber muchísimas otras formas de usar las cartas de la sabiduría. Es que les gusta jugar Y naipe. Es un mazo francés. Puede jugar póker y al final el que gana va a quedar con 5 cartas. Entonces haces así, cada uno coge una. Entonces ahí se sumó una sincronía más una sincronía más una sincronía más una sincronía. Entonces por probabilidad, la carta que te tocó por sincronía tiene 5 veces más probabilidad de ser aceptada, porque pasó por 5 puertas diferentes. O sea, te ganaste la carta que se ganó 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 la carta. Las tiras así, ¡pa! Hay un montón de gente en el salón y tiran las cartas así en el suelo, ¡plá! Y ves cuál le quedó más cerca a cada persona. Una vez hicimos eso en la MAT. Tenemos como 30 personas. Que cuando íbamos como por la 8 o por la 9 dijimos, ya no sigamos. O sea, todos estábamos con el pelo parado. Estábamos en shock. Y tuvimos que parar para asimilar porque era demasiado raro ver cómo a cada uno le salía un sutra que era perfecto para ese momento. Así es que, desarrollando el saber, vas a descubrir muchísimas otras formas de utilizar las cartas de la sabiduría.